106.5. Son las 9:15 minutos. Anunciar que está con nosotros la doctora Emma Polanco, candidata a la rectoría de la UAS, y ella está acompañada de Pablo Valdés, el candidato a la vicerrectoría administrativa. Tu amigo. El doctor, sí, mi amigo, y al igual que el doctor Mauro Canario, sí, de la Asociación Médica, de los Sanjuanero, de la Asociación Médica, del Grupo Los Changay, el doctor Mario Canario, candidato de los teóricos de Changay. Teórico de Changay. Candidato a vicerrector de investigación y posgrado. Y también aquí está Antonio Medina, actual decano de la Facultad que dice que es de San Pedro, pero que es de Paraíso, Barahona. El mejor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas que ha tenido la UAS en los 500 y tantos años que tiene. Vicerrector de extensión. Con ello vamos a conversar en unos minutos. Pero ahora, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Siempre hagamos el bien a todos, dice la Biblia. No nos cansemos de hacer el bien. Miren, recordar que hoy estaremos, gracias a la autorización de nuestro amigo y hermano, el director nacional de la Policía Nacional, general Ney Altrin Batista, estaremos dando la conferencia Matrimonios Sanos y Felices, Sinaida y yo, en el Palacio de la Policía Nacional, a los oficiales y subalternos de la policía, y ahí estará también, contaremos con la presencia. ¿Y qué encabezada por él? Por él mismo, él es que la va a presentar. Me lo acaba de decir. Gracias de verdad por todas las facilidades. Y mañana estaremos en el local central del Partido de la Liberación Dominicana con la conferencia Gilbert, héroe de dos pueblos. Mañana se cumplen 119 años del nacimiento de ese patriota, Gregorio Urbano Gilbert, y los comités intermedios del PLD que tienen ese nombre nos invitaron a dar esta conferencia a propósito del documental que estamos realizando a partir de las 6 de la tarde, gratuito, en el salón principal de actos en la Avenida Independencia del Partido de la Liberación Dominicana. Charlie Mariotti ahorita planteaba un elemento que es una preocupación también para la República Dominicana en términos de la economía. Ayer yo hablaba de uno de los elementos que nos preocupan, que es la subida de los precios del petróleo. Precisamente el otro elemento que es, digamos, preocupación para la estabilidad macroeconómica y para sobre todo el impulso de las exportaciones es la subida de las tasas de interés en los Estados Unidos. Nosotros estamos muy vinculados a Estados Unidos. O sea, nuestra economía depende de manera directa porque la mayor parte de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Por lo tanto, estamos vincularmente ligados a ellos. Y cada vez, dicen los economistas que manejan esta situación, que cada vez que Estados Unidos crece un punto, nosotros crecemos 2 o 3. Lo que quiere decir también que cada vez que los Estados Unidos suben la tasa de interés un punto, a nosotros nos afecta en 2 o 3 veces. Por lo cual, este aumento que ya lo dieron el año pasado y tienen programado en el año 2018 hacer 2 aumentos más de tasa de interés en los Estados Unidos, van a afectar de manera directa a nuestra economía. ¿Cómo afecta a la República Dominicana la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal Norteamericana? Ustedes saben que la Reserva Federal es la mayor parte de los bonos, de los dinero que se coge prestado, casi todas las economías del mundo, incluso la China, tiene una gran cantidad de dinero en los bonos de los Estados Unidos, porque en los bonos de Estados Unidos dan una buena cantidad de recursos para mantener precisamente esto y usarlo. Pero para nosotros, cada vez que sube esa tasa de interés, quiere decir que en el caso nuestro hay que subir las tasas internas para evitar que las cuentas en dólares en la República Dominicana se vayan hacia los Estados Unidos, para evitar que la gente tenga la tendencia a cambiar los pesos en dólares y llevarlo a los Estados Unidos, porque eso provoca una situación muy difícil para nosotros. Entonces, para evitar eso, ¿qué van a hacer las autoridades nuestras? Aumentar las tasas de interés internas nuestras. Entonces, al aumentar nuestras tasas de interés, ¿qué hacen? Que sacan dinero de circulación y además los bancos tienen menos posibilidades de dar acceso a crédito a las personas. Es decir, es un círculo difícil para la economía dominicana. Por eso, ese aumento de las tasas de interés han venido a República Dominicana en los últimos 4 años 3 premios Nobel de Economía, y los 3, yo fui a la conferencia de los 3, decían de lo que República Dominicana en su estabilidad tiene que preocuparse es de 2 cosas. La primera, de la subida de las tasas de interés de los Estados Unidos, y la tendencia debe ser que sus préstamos cada vez más sean en monedas locales o en monedas que no tengan que ver directamente con el dólar. Esas eran las recomendaciones que hacían 3 premios Nobel de Economía, previendo lo que era esta subida de tasa de interés.
¿Cuál es otra cosa que va a afectarnos a nosotros? Que aumenta nuestras deudas. ¿Por qué? Porque los bonos que nosotros buscamos en dólares. Entonces, al aumentar las tasas de interés, aumenta también, encarece la deuda de nosotros en dólares. Y eso provoca que tengamos que buscar entonces mucho más dinero para pagar los intereses de esa deuda. Y por tanto, menos posibilidad y menos recursos tiene la República Dominicana para desarrollar en otras áreas una serie de proyectos. Según estimaciones de los economistas, nuestro gobierno, el gobierno dominicano, necesita actualmente alrededor de unos 5.000 millones de dólares para resolver todo ese tipo de cosas. Un punto porcentual o medio punto porcentual de incremento de la tasa de interés de Estados Unidos va a provocar precisamente el incremento de esa cantidad de recursos que tenemos que buscarlo obligatoriamente. Muchos dicen, bueno, eso puede afectar también la tasa de cambio. Gracias a Dios, el Banco Central tiene una gran cantidad de reservas, alrededor de 7.000 millones de dólares, para cualquier contingencia especial como una cosa como esta. Es decir, que aunque podría afectar a la tasa de interés, este aumento de la tasa de interés, a la tasa de cambio, realmente hay posibilidades de que no sea un efecto tan grande por la cantidad de reservas internacionales que tiene el Banco Central, porque además, recuérdense que en la medida, como este año ha sido declarado el año de impulso de las exportaciones, hay que saber manejar esta situación para evitar que este aumento de las tasas de los Estados Unidos hagan un efecto directo en nuestras exportaciones y por tanto provoquen un incremento de cantidad de dólares buscando en el mercado y por tanto aumento de la tasa de cambio. Es decir, es un reto que tenemos. Así como la subida del petróleo es uno de los grandes retos para la economía dominicana, la subida de las tasas de interés es el otro gran reto, que no depende ninguno de los dos. Oigan bien, ninguno de los dos depende exclusivamente de República Dominicana. El reto está en seguir manejando una política monetaria que sepa enfrentar estas situaciones. Gracias a Dios, en los últimos tiempos, la política monetaria ha sido bastante efectiva y el gobernador del Banco Central incluso ha dicho que están preparados para estos dos retos. Es decir, para lo que es esta subida de tasa de interés de los Estados Unidos y para una tendencia que esperamos, ¿verdad?, que se estabilice y que incluso disminuya, de incremento de los precios del petróleo a nivel mundial. Pero esos son, lo dicen los organismos internacionales, lo dicen los organismos nacionales y todo el que analiza esta estabilidad que tiene la economía dominicana sabe que esos son dos grandes retos que deben ser muy bien manejados, que no son solo para la República Dominicana. Es decir, el reto de aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y aumento de los precios del petróleo es para toda América Latina. Es decir, la proyección que hay de crecimiento de América Latina va a depender, lo dicen todos los organismos internacionales, de esos dos factores básicamente. De cómo se maneja la economía norteamericana en términos de tasa de interés y de cómo se comportan los precios del petróleo, que hay una gran expectativa, sobre todo por lo que pasa en Irán, por la situación de Venezuela y por las políticas que pueda llevar el presidente Trump alrededor de esta situación. Lo cierto es que en uno y otro hay por lo menos informaciones que nos llevan a tener cierto nivel de tranquilidad, pero que el gobierno debe mantener la preocupación. ¿Cuál es? Una es el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Lorenzo Jiménez, del PNUD, dice que aunque la República Dominicana tiene un nivel de endeudamiento que se ha incrementado en los últimos tiempos, todavía no debe haber preocupación porque es manejable, dice este representante del PNUD, que hasta ahora ha sido manejable. Lógicamente dice, estos dos retos tienen que saber bien entendidos para que no se convierta en una preocupación. Y el otro es la gran cantidad de reservas que tenemos. Sin embargo, no nos debemos de preocupar. República Dominicana podrá tener el crecimiento que está establecido. Recuérdense que el Banco Central estableció un crecimiento de alrededor de un 6% este año, probablemente la economía de América Latina que más crezca este año, pero todo depende que esos dos retos que tenemos los sepamos manejar, que no vayamos a cometer un error enfrentando ninguna de estas dos situaciones, que evidentemente son dos espadas de Damocles que están alrededor del crecimiento de la economía dominicana.